Buenas, mi nombre es Maximiliano Núñez. Bienvenidos al curso de ingreso para la UTN del Instituto IEC. En este primer video vamos a ver los temas que abordaremos durante el curso y la modalidad del mismo. Los cursos de ingreso a la Universidad Tecnológica Nacional varían dependiendo de la regional a la que se presenten. La universidad cuenta con 30 regionales a lo largo del país. Sin embargo, salvando algunas diferencias, en general el curso consta de dos partes, matemática y física. Los temas de matemática irán desde unos temas más bien básicos como conjuntos numéricos, donde vamos a dar y repasar todos los tipos de números naturales, enteros, racionales e irracionales, es decir, el conjunto de los números reales, pasando por la parte de racionalización, propiedades de las operaciones. Vamos a ver módulo o el valor absoluto, inecuaciones e inecuaciones con módulo. Tengan en cuenta que los distintos temas que nosotros vamos a ver se van a relacionar entre ellos a medida que nosotros vayamos avanzando. Es decir, vamos a ver inecuaciones y después inecuaciones con módulo. Funciones lineales y después inecuaciones con funciones lineales, funciones cuadráticas e inecuaciones con funciones cuadráticas. ¿Sí? Dentro de lo que son funciones lineales, vamos a ver lo que serían las ecuaciones polinómicas de primer grado, el gráfico de las funciones, rectas paralelas y perpendiculares, cómo graficarlas, cómo identificarlas entre ellas, intersección entre rectas, el análisis de funciones. Seguido, función cuadrática son ecuaciones polinómicas de segundo grado. Vamos a ver cómo factorizarlas, cómo reconocer la función de forma polinómica, factorizada o canónica, cuáles son los elementos más importantes que tienen, raíces, cómo calcularlas según el tipo de formato que tenga la función cuadrática, ordenada al origen, el vértice, el concepto de el eje de simetría, la representación gráfica, cómo representarla a partir de la función o cómo interpretar la función a partir del gráfico. Funciones polinómicas, veremos lo que son operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división de polinomios, de ecuaciones polinómicas. Lo que es la división por Ruffini, cuáles son sus condiciones, cómo se hace. El teorema del resto, cuáles serían sus aplicaciones. La factorización de las funciones polinómicas y lo que es el concepto de mínimo común múltiplo y cómo se utilizará en lo que son cocientes algebraicos. Seguido, sistemas de ecuaciones lineales, lo que es la clasificación de los sistemas, sistemas incompatibles, sistemas compatibles determinados, sistemas compatibles indeterminados. El método de resolución, el método de igualación, el método de sustitución, método de sumas y restas para sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, para sistemas de más ecuaciones con más incógnitas, el método de eliminación de Gauss. En geometría lo vamos a separar en dos partes. Una primera parte de geometría vamos a ver lo que son la clasificación de triángulos, según los ángulos, según los lados que tengan, la clasificación de ángulos, ángulos entre paralelas, el teorema de Pitágoras, que va a ser bastante utilizado a lo largo de todo el curso, es un teorema súper importante, área y perímetros de figuras básicas, triángulos, cuadriláteros, trapecios, romos, polígonos regulares, círculo. Lo mismo con el volumen de figuras elementales como el cubo, paralelepípedo, cilindro, cono, pirámide, esfera. Cómo estos se pueden relacionar entre ellos, vamos a ver distintos tipos de ejercicios donde se utilizan todos estos temas en conjunto. Abordaremos luego trigonometría, cuáles son los operadores básicos, el seno, coseno, tangente y sus inversos, el arco seno, el arco coseno, el arco tangente. Las circunferencias trigonométricas, la ecuación de la circunferencia, la identidad pitagórica, el seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, de dónde sale, cómo se utiliza. Otras identidades trigonométricas, como pueden ser la secante, la cosecante, la cotangente, o el seno del ángulo doble, coseno del ángulo doble, o el seno de la suma de dos ángulos.
Ecuaciones trigonométricas utilizando todas ese tipo de identidades trigonométricas, como resolver algún valor de X. Y luego las funciones seno, coseno, tangente y sus variaciones, es decir, funciones sinusoidales, que sucede si tengo 2 seno de X o seno de 2X más alfa, cómo va variando en el gráfico. En una segunda parte de geometría vamos a ver lo que son el teorema del seno y del coseno y su aplicación geométrica. Seguimos con las funciones homográficas, lo que serían los cocientes algebraicos, asíntotas verticales y horizontales, gráfico y análisis de estas funciones. Los últimos tipos de funciones serán las funciones logarítmicas y exponenciales. Vamos a repasar lo que son las propiedades de la potencia, lo que sería la definición del logaritmo y las propiedades de los logaritmos, el gráfico y análisis de estos tipos de funciones y problemas con respecto a este tipo de ecuaciones. Composición de funciones, vamos a centrarnos más que nada en lo que es el dominio a imagen de las funciones compuestas. Función inversa, lo que son los conceptos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad, y cómo calcular las funciones inversas de estas. Generalmente se van a encontrar con muchos ejercicios donde estos últimos dos temas se toman en conjunto, es decir, composición de funciones y funciones inversas al mismo tiempo. Por supuesto, todo esto va a ser acompañado con ejercitación con problemas de parciales. Siempre, en general, vamos a tomar problemas de lo que es la Facultad Regional de Buenos Aires, pero pueden tomarse algunos problemas de otros tipos de regionales. En la parte de física vamos a empezar con la parte de vectores, coordenadas polares y cartesianas, ¿sí? Que es el módulo, la dirección, el sentido de un vector, cómo se relacionan, cómo pasar de coordenadas polares a cartesianas y viceversa. La representación gráfica a partir de cualquiera de las dos formas de los vectores, las operaciones básicas, suma y resta, eso se va a ver tanto de la forma analítica como de la forma geométrica, ¿sí? Producto por un escalar de un vector, producto escalar entre vectores, ángulo entre vectores, vectores paralelos y ortogonales, cómo distinguirlos, cómo calcularlos, proyección ortogonal de vectores. Vamos a repasar lo que son las magnitudes, en eso vamos a hacer hincapié en lo que es la notación científica. Después vamos a meternos en otros temas de física, como la estática, vamos a repasar las leyes de Newton. La estática se va a separar en dos partes, cuerpos puntuales, que vamos a ver sobre todo lo que son sistemas planos concurrentes, es decir, todas las fuerzas aplicadas a un solo punto, ¿sí? Estos sistemas generalmente admiten resultante. ¿Qué es la resultante entonces? ¿Cómo se calcula? ¿Qué va a ser o sea, qué tipos de fuerzas existen? La fuerza peso, por ejemplo, la fuerza normal, ¿sí? Luego, no todas, tengan en cuenta que no todas las regionales, pero sí gran parte puede llegar a tener cuerpos extensos. Estos son sistemas planos también, pero no serán concurrentes. Ahí vamos a ver lo que es el concepto del momento de una fuerza, ¿sí? Cómo se calcula entonces estos cuerpos extensos, los sistemas de fuerzas en cuerpos extensos en estado estático. Después tendremos la parte de dinámica. Vamos a hacer hincapié en lo que sería rozamiento y en plano inclinado. Trabajo y energía, vamos a ver lo que es energía mecánica, energía cinética, energía potencial, los distintos tipos de energías potenciales, cómo se relacionan entre ellos. Lo que es el trabajo de una fuerza, los que son las fuerzas conservativas y no conservativas, cómo se relaciona trabajo con energía y la potencia. Finalmente, en la parte de cinemática vamos a ver los distintos tipos de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme, cómo se relaciona con las funciones lineales, con las rectas, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, entre el concepto de aceleración del móvil, la caída libre, el tiro vertical, cómo se relaciona entonces el movimiento con la aceleración de la gravedad. Tiro oblicuo ya es un movimiento en dos dimensiones, tanto el MRU como el MRV eran movimientos
unidimensionales, es decir, sobre un solo eje, podía ser en X, podía ser en Y, el tiro oblicuo ya tiene un movimiento en 2 dimensiones, tanto eje X como en eje Y. MSU y MSV, que son el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado, también es un tema que no se ve en todas las regionales, pero en el caso de que en tu regional sí se vea, vamos a tener los videos correspondientes a esos temas también. Recuerden que ustedes deben siempre tener su temario con ustedes para revisar qué temas entran y qué temas no entran para la regional a la que se quieren presentar. En general se verán todos estos temas. Cualquier duda o consulta que tengan, no duden en comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias.